Hola, espero estén teniendo un excelente día. Hoy les vamos a hablar sobre los lípidos compuestos. Mi equipo está conformado por Aquino Vázquez, Jesús Juárez, Gisela Guzmán, Torresía Aparicio y su servidora Elixane Murillo. Para empezar, ¿qué es un lípido compuesto? Estos son lípidos que, a pesar de tener su estructura base, que son el carbono, hidrógeno y oxígeno, también pueden tener otras biomoléculas como lo son el azufre, el nitrógeno, el fósforo o otra biomolécula como lo son los glúcidos. Vamos a empezar con los fosfolípidos. Vamos a comenzar examinando la estructura única de un fosfolípido a nivel molecular. Este consta de 4 componentes principales. Serían 2 ácidos grasos, una molécula de glicerol, un grupo fosfato y un grupo polar variable, como lo podría ser la colina, etanolamina, serina o inositol. La columna vertebral, por así decirlo, de un fosfolípido es el glicerol, una molécula de 3 carbonos. En las posiciones 1 y 2 del glicerol se unen 2 ácidos grasos mediante enlaces éster. En este caso vendrían siendo como lo que son las colas de este fosfolípido, y estos ácidos grasos pueden variar de longitud, pero más o menos son como de 14 a 24 carbonos aproximadamente, y de grado de saturación también puede variar, lo que afecta directamente las propiedades de esta membrana. Ahora, en la posición 3 del glicerol encontramos un grupo fosfato unido mediante otro enlace éster. De este grupo fosfato del que hablamos está además estratificado con un alcohol como la colina, formando la cabeza polar del fosfolípido, así que este puede variar mucho. Esta estructura única crea una molécula anfipática, como ya hemos visto en clase, con una región hidrofílica, que sería la cabeza, y una región hidrofóbica, que serían las colas de los ácidos grasos. En esta naturaleza, que tiene ambas partes, permite a los fosfolípidos autoensamblarse en estructuras complejas como lo son las bicapas. Ahora les voy a hablar acerca de los tipos de fosfolípidos. Existen varios y cada uno tiene características también únicas, y les voy a platicar acerca de los más comunes. Primero, fosfatidilcolina, también es conocida como lecitina, y es el fosfolípido más abundante de la membrana celular. Acuérdense de esto. Su cabeza polar, como bien lo dice su nombre, contiene colina. Fosfatidiletonolamina. Este fosfolípido tiene etanolamina en su cabeza polar y es muy importante porque para la fluidez de la membrana. Fosfatidilserina. Este contiene serina y es muy importante para la señalización celular, y especialmente en el aspecto de la apoptosis o muerte celular programada, como bien lo conocemos. Y por último, esfingomielina, y a diferencia de las otras que les platiqué, tiene una base de ceramida en lugar de un glicerol, y es especialmente abundante en el tejido nervioso. Así que, como bien les acabo de explicar, cada tipo de fosfolípido tiene ligeras diferencias, pero estas diferencias son muy importantes porque afectan la función de la membrana y en todos los procesos biológicos. Ahora les voy a platicar sobre las propiedades físico-químicas. Cuando estos se encuentran en un medio acuoso, su naturaleza aquí interviene, y esta, como es anfipática, las cabezas hidrofílicas interactúan con el agua, mientras que las colas hidrofóbicas se alejan de esta. Esto que lleva a que formen estas estructuras tan bonitas, y que en soluciones acuosas estos fosfolípidos puedan formar micelas, y como bien lo hemos recalcado, las colas hacia adentro y las cabezas se orientan hacia el agua. Pero lo más importante es la capacidad que estas tienen de formar bicapas lipídicas, que es esencial para la vida y sí lo tienen que tener muy presente en todo este tema. En una bicapa
Dos capas de fosfolípidos se alinean con las colas hidrofóbicas hacia el interior y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Ahora, como podía pensar antes, esta estructura no es estática, y quien propuso esto fue Singer y Nicholson en 1972 con su propuesta de mosaico fluido. Así que esta fluidez también depende de ciertos factores. También puede depender en gran medida de lo que es la temperatura. A bajas temperaturas los fosfolípidos están más ordenados y la membrana es más rígida, está casi más apretadita, y a medida que aumenta la temperatura los fosfolípidos se vuelven más móviles. Esto incluso puede ser representado en una taza de té, en una taza de café. Entre más temperatura haya, ¿qué pasa? El movimiento de moléculas es mayor. Entonces lo mismo sucede con las bicapas lipídicas. El movimiento es mayor con esta temperatura. También otro factor que interviene y que es muy importante para que este también pueda tener cierto movimiento es el colesterol. Cuando este está saturado, las colas están súper apretadas y no tienen ni siquiera manera de moverse, pero cuando está de manera regulada, pues también estas tienen movimiento adecuado dentro de esta estructura. Muchas gracias. Como cuarto punto de los fosfolípidos tenemos sus funciones biológicas, donde las funciones biológicas de los fosfolípidos son diversas y cruciales para la vida celular. El primer punto de estas funciones biológicas es que son componentes estructurales, ya que como hemos visto, los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana celular, proporcionando una barrera física entre el interior y el exterior de la célula. Como segundo punto tenemos su permeabilidad selectiva, donde la naturaleza de la bicapa fosfolipídica permite que ciertas moléculas pequeñas y no polares la atraviesen la membrana, mientras que impide el paso de moléculas grandes o cargadas, y esto es fundamental para el equilibrio celular. Como tercer punto tenemos que actúan como transducción de señales, donde los fosfolípidos juegan un papel crucial en la señalización celular. Por ejemplo, cuando ciertas señales llegan a la célula, hay enzimas que pueden modificar los fosfolípidos de la membrana, iniciando cascadas de señalización celular. El cuarto punto es que también actúan como segundos mensajeros, donde los fosfolípidos como el fosfatidilinositol pueden ser hidrolizados para generar segundos mensajeros, moléculas que amplifican y propagan señales dentro de la célula. Y estas funciones hacen de los fosfolípidos componentes indispensables no solo para la estructura celular, sino también para su funcionamiento y comunicación. El quinto punto de los fosfolípidos son sus métodos de estudio. El estudio de los fosfolípidos requiere técnicas sofisticadas. A continuación, algunas de las más importantes. La primera de ellas es el aislamiento y purificación, donde se utilizan solventes orgánicos y técnicas de centrifugación para extraer fosfolípidos de la membrana celular. La segunda de ellas es la cromatografía de capa fina, y esta técnica separa diferentes tipos de fosfolípidos basándose en su polaridad y afinidad por un solvente. La tercera de ellas es la espectrometría de masas, la cual permite identificar y cuantificar fosfolípidos específicos con gran precisión, esto determinando su masa molecular y estructura. La cuarta es la resonancia magnética nuclear, la cual proporciona una información detallada sobre la estructura y dinámica de los fosfolípidos en las membranas. Y estas técnicas nos permiten comprender mejor la composición, la estructura y el comportamiento de los fosfolípidos en los sistemas biológicos. El sexto punto de los fosfolípidos son sus aplicaciones biotecnológicas y médicas. Los fosfolípidos tienen diversas aplicaciones en la biotecnología y en la medicina. Por ello, a continuación mostraré algunas importantes. La primera de ellas son los liposomas, los cuales son unas vesículas artificiales hechas de fosfolípidos
los cuales se utilizan para la administración de fármacos. Encapsulan el medicamento y los liberan en sitios específicos del cuerpo. La segunda de ella está en la industria alimentaria, donde los fosfolípidos se utilizan como emulsionantes en alimentos procesados y también en la creación de alimentos funcionales con beneficios para la salud. La tercera aplicación está en los cosméticos, donde los fosfolípidos son ingredientes comunes en cremas y lociones, donde ayudan para la hidratación y mejoran la textura de los productos. Estas aplicaciones demuestran cómo el conocimiento profundo sobre la estructura y propiedades de los fosfolípidos pueden traducirse en avances prácticos que benefician nuestra vida cotidiana y nuestra salud. Como conclusión, tenemos que los fosfolípidos, con su estructura única y versátil, son verdaderamente las moléculas que hacen posible la vida celular tal y como la conocemos. Desde formar las barreras que definen nuestras células hasta participar en complejos procesos de señalización, los fosfolípidos están en el corazón de la biología celular. Bien, empecemos con lo que son los glucolípidos. Como tenemos aquí abajito, los glucolípidos son moléculas que se forman cuando se unen azúcares y lípidos mediante un enlace covalente. El enlace covalente lo tenemos en el lado derecha o su izquierda. Y recordemos que el enlace covalente era cuando los átomos compartían electrones, ¿no? Bien, aquí arribita tenemos la estructura del glucolípido, que lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Bien, también los glucolípidos son llamados esfingoglucolípidos, ya que están compuestos por una ceramida. Recordemos lo que es una ceramida, o yo les voy a decir lo que es una ceramida, ¿ok? La ceramida es un lípido que se forma cuando la esfingosina se une a un ácido graso mediante un enlace amida, ¿ok? Eso es una ceramida. Una ceramida se compone de un ácido graso unido mediante un enlace amida a una esfingosina, un alcohol insaturado de 18 carbonos y esto va a formar una molécula base de los esfingolípidos, muy abundantes en la bicapa lipídica de la membrana celular, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos con el ácido graso, que también va a formar parte de del glucolípido. Y pues el glúcido de cadena corta es un monosacárido. Este va a depender del número de carbonos que tenga y pues su grupo es el grupo carbonilo. Y van a carecer del grupo fosfato. Aquí arribita tengo lo que es la estructura de la esfingosina, ¿ok? El CH2O, que es el radical, es un formaldehído y pues va a formar parte de esta estructura. De ahí en la parte de arriba tenemos el OH, que es el grupo hidroxilo, y en la parte de abajo tenemos al NH, ¿ok? También aquí a mi lado, donde estoy yo, aquí al lado, tenemos la estructura química de la glucosa, que pues también va a estar formada por hidroxilos, el grupo CH2OH, que va a ser un alcohol primario, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles un poco más sobre esto. Bien, los glucolípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular. La parte glucídica de la molécula está orientada hacia el exterior de la membrana plasmática y es un componente fundamental de la glicocálix. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a explicar lo que es la glicocálix, que es una estructura que recubre todas las células del cuerpo humano y que es fundamental para el mantenimiento de la función endotelial. Ok, continúo. ¿Dónde actúa en el reconocimiento celular y como receptor antigénico? Bien, aquí a mi izquierda tengo una pequeña imagen de la bicapa lipídica y como podemos observar, en la parte de arriba tenemos lo que es una cabeza hidrofílica y las colitas son hidrofóbicas.
La parte hidrofóbica no va a permitir el paso del agua, mientras que la hidrofílica en la cabecita va a permitir la interacción con el agua, ¿ok? Bien, dependiendo del glucolípido, la cadena glúcida puede contener en cualquier lugar entre 1 a 7 monómeros de monosacáridos. Como ya se los había explicado anteriormente, va a ser un monosacárido, y aquí arriba, aquí al lado tenemos una estructura de 6 carbonos con el grupo hidroxilo y el hidrógeno, ¿ok? Ok, en disolución acuosa los glucolípidos se comportan de manera similar a los fosfolípidos. Yo quise buscar una imagen que pudieran comprender un poco más, o que fuera más fácil visualmente para ustedes de asimilar. Bueno, al menos así yo lo veo, ¿no? Yo realmente aprendo mucho visualmente, así que les puse esta pequeña imagen de acá arriba, que es el aceite y el agua, ¿no? Nunca jamás se van a juntar. Esto debido a que el agua es más densa que el aceite, por eso el aceite flota. Y de igual manera el agua es polar y el aceite es neutro y no tiene polaridad. Entonces, pues por eso ocurre este choque, ¿no? De que podemos ver el agua y el aceite. Así lo revuelvas, siempre va a regresar a su mismo estado, ¿ok? Bien, hablemos de su estructura. Vamos a presenciar un monosacárido u oligosacárido unido a un resto lipídico. Los lípidos más comunes de las membranas celulares son los glicerolípidos y los esfinolípidos, que tienen cadenas principales de glicerol o esfinjosina respectivamente. Bueno, esto ya se los expliqué un poquito más antes, sobre las cadenas de monosacáridos y todo eso. Entonces yo creo que nada más lo voy a tocar un poco más superficial y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí está un poquito más detallado lo que les quise explicar en la anterior diapositiva. Tenemos abajo un residuo lipídico, y en la parte de arriba, que se une con una parte del residuo lipídico, tenemos al residuo glucídico, y esto va a formar pues lo que es el glucolípido, ¿no? Bueno, y te darás tú, bueno, ¿qué es un glúcido, no? Pues los glúcidos son carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, ¿ok? Y son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y para finalizar la estructura y una pequeña introducción al glucoslípido, vamos a ver que está formado por galactosa y diacilglicerol. La galactosa, como ya vimos, es un azúcar simple, también conocido como un monosacárido, y el diaglicerol es un lípido sencillo. Espero mi explicación les haya servido de introducción al tema del glucolípido. Cualquier comentario, duda, se puede resolver un poco más adelante, y pues continuemos con la exposición. Adiós. Mi nombre es Gisela y yo les voy a hablar sobre las funciones de los glucolípidos. Una de las funciones es proporcionar estabilidad estructural a la membrana. Esto se va a deber a su naturaleza anfipática, donde encontramos que la parte hidrófoba se integra con los demás lípidos en el núcleo interno de la membrana, y los grupos de azúcares e hidrófilos interactúan con el entorno acuoso que rodea la célula. La segunda función es de participar en las transmisiones de señales. Los componentes que contiene de azúcares actúan como receptores para mensajes químicos concretos. Cuando el mensaje llega en forma de hormonas u otras señales químicas, puede fijarse en el azúcar del glicolípido y desencadenar cambios en el interior de la célula. La tercera función es de facilitar el reconocimiento y comunicación entre células.
Los azúcares unidos a glicolípidos actúan en la superficie celular, permitiendo el reconocimiento y la discriminación de células extrañas y el lanzamiento de respuestas inmunitarias de acuerdo a ese tipo de células. En las redes neuronales, los glucolípidos facilitan diversas formas de comunicación, desde procesos que inducen la adhesión celular hasta la regeneración nerviosa y lo que es la plasticidad neuronal. Encontramos dos tipos principales de glucolípidos. Uno son los cerebrósidos, que estas van a contener un único azúcar unido mediante un enlace B-glucosídico, el grupo hidroxilo de la ceramida. Los que contienen galactosa se les va a denominar galactocerebrósidos y se encuentra de manera característica en las membranas plasmáticas de células del tejido nervioso, y las que contienen glucosa se denominan glucocerebrósidos y se hallan en membrana plasmática de células de tejidos no nerviosos. El otro tipo son los gangliósidos y están formados por una ceramida, un oligosacárido y de 1 a 3 ácidos siálicos. Están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central y especialmente en lo que son las terminaciones nerviosas. Se presentan en la zona externa de la membrana y sirven para reconocer las células y por lo tanto se les considera que son los receptores de membrana. Vamos a repasar rápidamente los puntos claves de los glucolípidos. La parte lipídica de los glucolípidos forman parte integrante de las membranas celulares debido a su naturaleza anfipática, como ya lo vimos, en la que contienen partes hidrofóbicas e hidrofílicas. Las membranas celulares son necesarias para la estabilidad estructural, la transmisión de señales, facilitar el reconocimiento celular y la comunicación de estas. Sus componentes azucarados actúan como receptores específicos de mensajes químicos en la transmisión de señales. En las respuestas inmunitarias, las redes neuronales, los glucolípidos facilitan estos procesos de adhesión celular, de regeneración nerviosa y de plasticidad neuronal. Y algunos ejemplos de ellos son los cerebrósidos y los gangliósidos. Los cerebrósidos se van a encontrar también en la vaina de mielina que rodean a las células nerviosas, y los gangliósidos son necesarios para la comunicación celular y el desarrollo cerebral. Gracias. Ahora yo les hablaré acerca de las lipoproteínas. Las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son moléculas que transportan colesterol y otras sustancias similares en la sangre. Se componen principalmente de lo que son grasas y proteínas. Estas lipoproteínas se encargan de transportar principalmente lo que son triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Dentro de las lipoproteínas podemos encontrar varios tipos, y los cuales se clasifican en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, lipoproteínas de baja densidad o LDL y por último lipoproteínas de alta densidad o HDL. Dentro de la composición de las lipoproteínas encontramos que estas poseen una monocapa de fosfolípidos, la cual les permite interactuar con el plasma sanguíneo. Dentro de dicha monocapa podemos observar moléculas de colesterol, ya que este posee una parte polar. También observamos que su centro es altamente hidrofóbico y en él se encuentran los lípidos que serán transportados. Y por último, encontramos y podemos observar proteínas denominadas apolipoproteínas o apoproteínas. Estas apoproteínas pueden ser transmembranas como la ApoB100, la ApoB48 o periféricas como la ApoA, la ApoC o la ApoE. Estas apoproteínas tienen tres funciones principales, las cuales son estructural, es decir, darle identidad a la lipoproteína, ligarlos, es decir, ser reconocidos por
receptores que se encuentran dentro de la célula de ciertos tejidos y por último, ser inhibidoras o activadoras de ciertas enzimas que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas, ¿cómo se forman? Cuando un triglicérido se encuentra en el lumen intestinal, este será degradado por la enzima lipasa y se formarán ácidos grasos y glicerol. Para después, estos pasarán por la membrana apical del enterocito o célula intestinal. En esta misma, más tarde, volverán a unirse en un triglicérido. Este triglicérido, más las proteínas y los lípidos, serán empaquetados en kilomicrones, que posteriormente pasarán por la membrana basal del enterocito y serán liberados en el sistema linfático. Desde ahí viajarán hacia la vena subclavia. Los kilomicrones continúan su viaje a través del torrente sanguíneo, en el cual o durante el cual repartirán los triglicéridos a donde sea necesario. Durante este proceso, los kilomicrones reducen sus triglicéridos y se vuelven ricos en colesterol. A estos se les denomina como remanentes de kilomicrones. Los remanentes de kilomicrones son considerados proaterogénicos, es decir, contribuyen a la aterosclerosis. Los kilomicrones se encargan de transportar triglicéridos y ésteres de colesterol. Contienen las apolipoproteínas ApoB48, ApoA, ApoC y ApoE. Estos se forman en el intestino delgado, que transporta triglicéridos y colesterol de la dieta hacia el hígado y a los tejidos periféricos. A mayor cantidad de lípidos consumidos en la dieta, mayor será el tamaño de los kilomicrones. Poseen un diámetro de 75 a y una densidad mayor. Poseen un diámetro de 75 a 1200 nanómetros y una densidad mayor a 0.930 gramos por mililitro. Su composición se basa en el 1 al 2% de proteínas y del 99 al 98% de lípidos. Las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL se forman en el hígado y transportan la mayor parte del colesterol hacia los tejidos. Son consideradas proaterogénicas y solo contienen la apoproteína ApoB100. Entre más pequeñas sean estas lipoproteínas, más fácil atravesarán la pared arterial y pueden quedar estancadas en la matriz proteoglicanos, lo cual hace o contribuye a la aterosclerosis. Por último, su composición es de proteínas de un 21% de su total y de lípidos de un 79%. Contienen un diámetro de 18 a 25 nanómetros y una densidad de 1.019 a 1.063 gramos por mililitro. Lipoproteínas de baja densidad o LDL se forman en el hígado y transportan triglicéridos y ésteres de colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Poseen las apoproteínas ApoB100, ApoC y ApoE. Mientras distribuyen su contenido, se vuelven ricas en colesterol, siendo consideradas proaterogénicas. Tienen un diámetro de 30 a 80 nanómetros y una densidad de 0.930 a 1.006 gramos por mililitro. Se componen del 7 al 10% de proteínas y del 90 al 93% de lípidos. Proteínas de alta densidad o HDL son consideradas buenas, ya que intervienen en el transporte inverso del colesterol, es decir, expulsan el colesterol de los tejidos. Son consideradas antiaterogénicas, quiere decir que previenen la aterosclerosis, y contienen las apolipoproteínas ApoA, ApoE y ApoC. Tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas y antiapoptóticas. También se componen del 32 al 57% de proteínas y del 43 al 68% de lípidos. Poseen un diámetro de 5 a 15 nanómetros y una densidad de 1.063 a 1.210 gramos por mililitro. Y existen tres tipos:
la HDL1, HDL2 y HDL.